Bueno, estuve pensando un poco qué título podía ponerle a este mensaje que le oré al Señor y igualmente se lo comuniqué a David antes de venir acá. Y David y yo tuvimos un mismo sentir en que el libro de Corintios, 1 Corintios, tiene algo que decirnos a nosotros. Así que el título que le he puesto es muy sugestivo. Tiene una psicología inversa que quiero que usted se lleve: una iglesia de Dios en los sitios. Una iglesia de Dios en los sitios. Como les decía, somos una iglesia interdependiente. Eso quiere decir que tenemos nuestro gobierno, tenemos nuestra liturgia, tenemos nuestro énfasis. Y en ningún momento mi amistad con David incluye imponerle o tener alguna autoridad sobre él. Menos en el púlpito, porque es David a quien Dios primeramente ha llamado a servir en esta congregación. Así que mi deseo esta mañana es exponer la palabra de Dios y poder servirle a la visión que Dios le está trayendo a David para la iglesia. Antes quiero comenzar con una historia que me mueve siempre el piso y que me pone de rodillas. Esta historia la cuenta en un libro un escritor, un pastor, un orador muy famoso, se llama Charles Swindoll. Hay Biblias, hay libros de él en las librerías. Es un gran conferencista cristiano. Viaja por todos Estados Unidos y quizás su principal ministerio es servir a matrimonios, y tiene excelentes conferencias de matrimonios, y es respetado en el sector evangélico por la capacidad que Dios le ha dado de poder comunicar el valor y la centralidad del matrimonio en la vida cristiana. Y en una ocasión le sucedió algo interesante. En la primer fila había una pareja, en una conferencia grande, un estadio, había una pareja en la primer fila. Un matrimonio, un esposo y una esposa. Y el hombre pasó dormido en toda la conferencia. Y en la primer banca, ¿verdad? En la primer fila. Hoy que dicho, no tengo, solo mi hermano allá, entonces tiene permiso ahí. Si se va de lado, no se va a caer en un guindo, ¿verdad? Como cuenta la Biblia. Y el hombre se durmió. Toda la conferencia se durmió. Y a Charles cuenta él que le incomodaba, que le distraía ver al hombre ahí dormido, cabeceando. Y en algunos momentos se vio tentado y lo hizo, se desvió del mensaje, se desvió de la predicación y trató de lanzar algunas indirectas, lo que nosotros llamamos pedradas, ¿verdad? Que le dice a Carlos para que entienda a Juan. Y de manera sutilmente los acusó de que a una conferencia no se viene a perder el tiempo, que hubieran descansado el día anterior. Al final del evento, como era de costumbre, Charles Swindoll baja a saludar a las personas se le acercan, y la esposa se acercó con el hombre y con su esposo muy apenada y le dijo: pastor, disculpe por la distracción que le causamos. Mi esposo tiene cáncer terminal. Las pastillas lo hacen perder la fuerza y se duerme. Pero él me insistió en que quería, antes de morir, venir a ver por última vez a su predicador preferido. Siempre que cuento esto, me palpita el corazón, porque yo no soy ni un conferencista, no soy un gran pensador, los únicos fans son las ovejas que el Señor me ha dado en la iglesia local. Pero con Charles Swindoll comparto algo. Somos hombres débiles, que el Señor en su gracia les permite pararse aquí y servir como micrófonos para que el pueblo pueda despertar y pueda dar gloria a Él en medio de la debilidad. Así que, bueno, no tengo a nadie en la primera,
no le dije a David que no sentara a nadie. Y haré mi máximo esfuerzo, si veo a alguno dormido, de seguir predicando el Evangelio. Que eso es lo que he venido esta mañana a servirles. Y juntamente con mi familia, que son mi estímulo a hacerlo esta mañana. Y la verdad es que si el Espíritu Santo no nos habilita a mí para comunicar y a usted para escuchar, lo que vamos a tener es simplemente una resistencia natural que tenemos todos los seres humanos a la predicación de la palabra. Y creo que escuché aquí, o me imagino que sí cantan aquí esta canción, que es de Sovereign Grace, de nuestras iglesias, y el coro dice: rompe el duro suelo que hay en mí. Y esa es la actitud con la que queremos iniciar esta mañana. Oramos. Señor, gracias por esta comunidad de fe ubicada aquí, Señor, en este sector de los sitios, desde ya hace mucho tiempo, Señor, y un domingo más nos permites congregarnos y a celebrar que somos unidos por la obra de Cristo en nosotros, a nuestro favor, Señor. Padre, te pido, Señor, que a través de la exposición de la palabra podamos ser confrontados, podamos ser conectados unos a otros, podamos ser consolados y podamos ser confortados también, Señor. Te lo pedimos, Padre, esta mañana. Amén. Les contaba que vamos a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios y me encanta la predicación expositiva, es una de mis pasiones. No lo hago tan bien como lo hacen quizás aquellos que Dios les ha dado otro escenario más grande, más bien aprendo de ellos, pero me encanta exponer el texto. Y primero ir al texto y escarbarlo de tal manera que pueda encontrar y podamos como iglesia encontrar cuál fue la idea que el autor Pablo le comunicó primeramente a los recipientes originales, aquella comunidad, aquella iglesia de Dios que estaba en Corinto, y luego con la ayuda del Espíritu Santo que necesitamos que intervenga en nuestras vidas, organizar las palabras de tal manera de que la iglesia también pueda recibir aquello que recibieron los corintios. Así que yo empecé una serie en nuestra iglesia hace ya unas cuantas semanas y le pedí al Señor, ¿cuál es el título para esta serie? En nuestra iglesia vamos a ir por todo el libro de Corintios, los 16 capítulos. Y el Señor me llevó a este título: una iglesia de Dios en Corinto, una iglesia de Dios en Cartago. Y en medio de las dos iglesias lo que hay es un mismo mensaje. Y hoy lo que quiero hacer es la introducción y lanzarle luego el reto a David y a su equipo que algún día continúen predicando Corintios. Y porque estoy acá y tengo la expectativa de que haya una iglesia de Dios en Corinto y haya una iglesia de Dios en los sitios también. Y para eso mi deseo es retarles esta mañana a considerar esas misericordias de Dios. Dos preguntas que para los que anotan les será más sencillo para llevar el hilo. ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia de Dios? ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia de Dios? Y la segunda, ¿dónde estábamos, dónde estamos y a dónde vamos como iglesia? Y pedirle al Señor que nos ayude a responder estas preguntas a través de la disertación del texto. Es difícil encontrar un comentarista del libro de Corintios que hable bien de la gente de Corinto. Y si se encuentra es único y lo van a criticar todos los que hablan mal de la iglesia de Corinto. Encontraremos excelentes investigaciones geográficas y económicas de Corinto. Era un puerto, había mucho comercio, había mucha cultura, había mucha fiesta. Pero en cuanto al desempeño moral, ningún comentarista del libro de Corintios alaba a esta región, a esta ciudad, y menos alaba a la iglesia. De hecho,
se llegó al punto de sustituir en aquellos tiempos la palabra pecar por corintiarizar. Imagínense, ¿ah? Que usted diga, bueno, vamos a ir a corintiarizar. Y todo el mundo entiende que no vamos a ir a pecar. Era tan la moral caída de este sector del imperio bajo la cultura griega era decadente, así como todas las ciudades que estaban alrededor que corresponden a Mesopotamia, Acaya, Éfeso, Atenas, eran ciudades con una corrupción muy grande moral. Corintios era un puerto, una ciudad rica en muchas oportunidades comerciales porque había comercio desde África, la India, Persia, con ruta hasta Europa, hasta Italia. Y entonces había muchas cosas que hacer en Corinto, había mucho entretenimiento religioso, más de 10 templos y adoración a deidades específicas, había mucho entretenimiento social, habían grandes lugares donde los sabios se reunían a discutir sobre Sócrates, Aristóteles, Platón, Mileto, Pitágoras y todas sus filosofías. Era gente como muy culta, universitaria quizás, que tuvo la oportunidad de estudiar las profundidades de la razón en aquel tiempo. Había muchas transacciones comerciales y lamentablemente donde hay exceso de transacciones comerciales hay corrupción. Eso lo vemos en cualquier lugar. Así que era una ciudad muy poderosa. Competía quizás con Atenas en aquel tiempo, que era la ciudad principal en el imperio romano. Quizás muchas veces usted ha leído 1 Corintios 6:12. Vamos a ir un momento ahí para hacer una pequeña interpretación expositiva de ese pasaje. 1 Corintios 6:12. ¿Cuántas veces usted ha usado este pasaje? Porque a veces es un cliché cristiano. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿Cuántas veces quizás los cristianos más viejos usan este versículo para justificar hasta dónde podemos hacer alguna cosa indebida, ¿verdad? Porque hoy podemos llegar a decir, el Señor no dice que no podemos hacer nada. El Señor dice que podemos hacer de todo, pero que nada nos domine. Y eso es lo que usamos, si lo leemos literal. Entonces imagina esto, viene el hermano y dice, yo pongo eso en práctica. Yo tomo una cerveza y yo la controlo. Me la tomo, eso es lícito, la Biblia dice que es lícito, todo me conviene. Yo tomo la segunda cerveza y la controlo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero viene la tercera cerveza y como yo ya sé que me va a controlar, entonces yo digo que no, me levanto y me voy. Entonces después regreso y digo, yo soy muy bíblico. No me dejé dominar. ¿Será eso verdaderamente lo que Pablo está tratando de comunicarles a los corintios? Bueno, los estudiosos han llegado a encontrar algo más profundo y la mayoría de los comentaristas coinciden en que todo en que todo me es lícito, ese es otro, todo me es lícito, era una frase, era un eslogan de la comunidad de Corinto. Era tanto como corintiarizar. Cuando alguien va a Las Vegas, ¿cuál es el eslogan de Las Vegas? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y usted ya sabe qué significa eso. Entonces los corintios estaban con ese eslogan en su cultura, todo me es lícito. Por eso es que Pablo dice, ¿cómo es posible que haya en esta iglesia un incestuoso? ¿Cómo es posible que ustedes sigan conduciéndose como afeminados, homosexuales, como ávaros, borrachos? ¿Cómo es posible si son la iglesia del Señor? Porque en el razonamiento de los corintios y por la adoctrinación de sus filósofos, Sócrates, Platón y todos ellos, habían llegado a la conclusión que todo me es lícito.
De hecho, la mayoría de los corintios eran epicúreos, que significaba todas las cosas son permitidas, porque la carne de nada aprovecha. Así que Pablo lo que hace es agregarle la expresión cristiana a todo me es lícito, ¿verdad? Pero los cristianos vamos a decir, sí, aunque la cultura del mundo diga todo es lícito o todo es fiesta, nosotros no nos vamos a dejar dominar por ello. Y eso es lo que marca a una iglesia. Eso es lo que hace una iglesia de Dios, que no sigue la corriente del mundo donde todo es lícito. Al ser un pastor invitado no puedo hablar específicamente. Si fuera mi iglesia puedo hablarlo más claramente, pero usted ya sabe a qué me refiero cuando hablamos de todo lo que la sociedad y este mundo está llamando lícito o está tratando de legalizar. Entonces no podríamos nosotros como cristianos decir, ay, sí, es que la Biblia dice que todo es permitido, pero no todo verdaderamente me conviene. Hace unas semanas estaba revisando un informe político y decía que Costa Rica es el país más rico, el 8º país más rico en la América Latina. Y uno dirá, ¿dónde está eso? No se ve. Y Costa Rica estaba por encima de Colombia y de México. Y la variante con que midieron esa riqueza es la capacidad adquisitiva del costarricense o el promedio tico. Un mexicano, por ejemplo, puede generar $10 diarios trabajando 16 horas al día y trabajando en la informalidad. No tiene seguro social, no tiene condiciones. Pero un tico promedio genera por lo menos $20 diarios. Promedio, ¿verdad? No todos, van a haber menos. Y cuando el tico tiene los beneficios sociales, eso, y lo hablamos en macro, son $30, lo que cuesta sostener a un tico. Esa es la riqueza. Entonces, Costa Rica y Corinto tienen algo en común. Tienen riqueza. Son ciudades que comercializan, pero también despilfarran el dinero. La misma encuesta decía que de cada 100 personas reunidas en algún sitio, en algún lugar, 74 de ellas tienen deudas que no están saldando a tiempo. Aquí hay más de 100 personas. Y esa es una realidad. A algunos no les alcanzó no administraron bien su dinero y no pudieron saldar sus cuentas a tiempo. Y mucho de eso se debe porque no tienen una economía cristiana o no tienen un presupuesto que honre al Señor Jesucristo y que honre su fe. Y entonces cuando eso sucede, los banqueros vienen como lobos, aves de rapiña, y se aprovechan del pecado de la codicia, y ellos también alimentan la codicia. Y entonces así es como le dan giro a la economía de un país. Entonces, esa es nuestra realidad. Podemos decir que tenemos algo en común con Corintios, por lo menos en la parte económica. Muchos de nosotros no hemos sido buenos representantes o buenos mayordomos de los favores y las gracias de Dios y de la abundancia de Dios. Y entonces estamos atados a una corrupción. Y esa corrupción va desde el gobierno, ya cansan las noticias del gobierno, pero llegan hasta que nos vemos tentados a irnos hasta la informalidad para evadir impuestos. Esa es nuestra realidad. Así estaba Corintio. Y ellos llegaron a concluir, todo me es lícito. Todo me es lícito. Allí estaba la iglesia de Corintio. Fue plantada 5 años atrás, quizás. Otros dicen que 2 años atrás. No importa. Lo que importa es que Dios estableció su iglesia en el lugar menos apropiado. Una empresa, si quiere poner un McDonald's, un Starbucks, un Subway, va a ir a buscar el lugar estratégico, ¿verdad? Donde está el mejor punto. Pero el Señor se fue al peor punto. Ahí. Y generalmente lo que hace el Señor, en los lugares donde están los débiles
y los muertos en delitos y pecados, donde está, como dice capítulo el 1:26, donde está lo necio del mundo, donde está lo que es conforme a la carne, donde está los que han sido escogidos por Dios, lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte del mundo. A esos Dios los llama para plantar su iglesia. La iglesia de Corinto nace bien, nace con un buen deseo, nace en el regazo del mismo apóstol Pablo. Es más, él se quedó 1 año y 6 meses o quizás 2 años dándoles teología, instruyéndoles el Evangelio de Jesucristo. Pero esta iglesia empezó a desviarse, la presión del mundo era muy alta. Era tanta la presión que aún el liderazgo de la iglesia se vio contaminado, se vio debilitado. Y entonces Pablo le escribe un par de cartas, realmente son 4 cartas, pero el Señor ha querido conservar 2 en su canon. Y estas 2 cartas son como una estaca que busca enderezar a una iglesia que se está torciendo. Y si la iglesia reacciona bien con respecto a lo que Pablo les escribe, esta iglesia va a empezar a enderezarse. Y eso lo sabemos los que tenemos algún siembro en nuestras casas y queremos enderezar lo que está torcido. Nació con buenas raíces, pero en el camino se fue torciendo. Si queremos ser más puntuales, la carta de Corintios la podemos dividir en 2, como si tuviéramos un queque y queremos partirlo en la mitad. Un análisis rápido puede ser del capítulo 1 al 9, tenemos la primera mitad de la carta y es cómo Dios ve a la iglesia. Y del capítulo 1:10 hasta el capítulo 16 es la otra mitad y es Pablo amonesta a la iglesia para que reflejen y proyecten la imagen de que Dios está diciendo que tienen ellos. Que reflejen correctamente lo que Él dice que es la iglesia, lo que para Dios es la iglesia de Corinto. ¿Y por qué gasta Pablo tantos versículos? Se dice lo siguiente: los pergaminos en la antigüedad eran rollos, y cuando llegó el rollo, algunos dicen que por manos de Timoteo, no importa quién lo llevó, cuando llegó el rollo y lo desenrollaron para leerlo, tenía 6 metros de largo. Imagínense, Michael ahí tiene que sostenérmelo porque ya va para afuera. Y empezaron a leer. Los primeros 9 versículos decía: así los ve Dios a ustedes. Y los restantes 5,5 metros eran observaciones que Pablo hacía a la iglesia para que se vistan y para que se vean como Dios los ve y dejen de vivir como el mundo quiere que vivan. Entonces ahí viene creo que la gran idea de Pablo es: ustedes creen que todo es lícito, pero si están en el Señor, no todo les conviene, no se dejarán dominar por nada de eso. Entonces, imagínense que hay más de 10 pecados bien marcados en la iglesia de Corinto. Y creo que estos pecados marcan a toda iglesia a lo largo de la historia. Era una iglesia partidista. Más adelante en el versículo 12 del 1 se ve la primera tendencia que tenía la iglesia a ser partidistas. Unos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Hoy la iglesia se divide, dice: yo soy de Miguel Núñez, yo soy de Sugel, yo soy de David, yo soy de... no está mal, porque son hermanos en Cristo, pero al final nuestra confianza está en el Señor. Y nosotros somos de Cristo, eso es la iglesia principalmente. Había un elitismo, élites. Habían personas que no se relacionaban con otras porque estaban con un estatus social más alto. Era común filosofar en esta comunidad. Y entonces la iglesia hizo lo normal que hacen los griegos: discutir con cualquiera que traiga una ideología nueva. Eso le pasó a Pablo en el Areópago cuando estaba con los atenienses.
Y Pablo sutilmente les dice, ay, yo vengo a predicarles este Dios que tienen ustedes y que no se ve. Ahí es el que vengo a predicarles. Y la cultura de Corintio era de la misma manera. Y se enfrentaron a las ideas de Pablo porque les gustaba filosofar sobre razonamientos del mundo. Los corintios dudaban de la resurrección. Estos son pecados. Alguien que duda de la resurrección no es por falta de conocimiento. Debe considerar que es pecado porque si quitamos la resurrección del mensaje cristiano, no somos diferentes a ninguna otra religión. La gran diferencia que tenemos como cristianos es que nuestro fundador está vivo, resucitó y nos prometió que nosotros estaríamos con él. Buda está en la tumba y tiene los huesos. Mahoma está en una tumba. La Madre Teresa la van a venerar. Tuve la oportunidad de ir a Roma con mi esposa y ahí están los papas exhibidos en un salón como este tamaño grande, cada uno de ellos disecados, momificados, no lo mismo, con la esperanza de que van a resucitar sus cuerpos de manera especial porque ellos fueron canonizados. Y mi esposa me dice, ¿me trajiste acá para esto? Nuestra esperanza es mayor. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados. Decía Miguel Núñez, le debo mucho de mi formación a Miguel Núñez en mis primeros años, porque él me permitió y me abrió mucho el entendimiento de muchas cosas que desconocía en la fe. Yo contaba esta historia que es muy fuerte para el que la escucha o para el que está pasando una necesidad. Miguel es diabético y él usa una maquinita aquí para estar inyectándose desde los 11 años. Y él ha aprendido a vivir con eso. Y eso es una enfermedad muy común y puede ser que aquí también haya alguien que tenga esa particularidad. Y fue invitado a visitar a un hermano de la iglesia. Eso lo escribe él en un libro. Y el hermano de la iglesia era diabético, ya había perdido una pierna, se le habían cortado. Estaba en el hospital y ya al siguiente día le iban a cortar la segunda pierna. Entonces a alguien se le ocurrió, Miguel, ¿por qué no vas? Le vas a animar porque vos también tienes la enfermedad, ¿verdad? Y Miguel cuenta que él fue y salió llorando de ahí porque llegó con la intención de poder bendecir y orar por este hombre. Y el hombre le dijo, gracias Miguel por venir, por acompañarme. ¿Sabes una cosa? La próxima vez que yo vea mis piernas, estaré al lado de Jesús. Creemos en la resurrección. Y estos cuerpos defectuosos, el Señor dice que un día Él regresará, en abrir y cerrar de ojos los hará, libres de limitaciones, libres de pecado, libres de todo lo que nos ha agobiado. Y en la palabra nos dice que el Señor enjuagará nuestras lágrimas. ¿No es increíble? Nuestras últimas lágrimas. Y los corintios decían, ya resucitó, ahora somos reyes. Por eso todo nos es lícito. Y creo que usted escucha esa tendencia en muchos lugares donde se dice que se predica el Evangelio. Tenían un pecado de juicio despreciable y Pablo tiene que usar todo el capítulo 6 para decirles, oye, no lleven sus problemas a las autoridades, júzguense ustedes desde adentro, no sean tan flojos. El Señor les ha dado el mismo don, el mismo espíritu de Cristo, y Cristo perdonó el pecado más grande jamás pensado. Perdónense ustedes sus faltas. Eran iglesias pleiteras, divisiones, contiendas, eso era porque eran como niños en Cristo. Algunos veían demonios en cierto tipo de comidas y decían, mejor no comamos esto que está sacrificado a los ídolos, porque si no, entonces nos jalan las patas en la noche. Los de más dinero hacían a un lado a los de menos dinero. Entonces iban con sus bolsas de automercado a la cena del Señor, ¿verdad? Bien cargaditos. Y no les daban a los demás de la comida de la cena. Y había
una obsesión por promoverse en la iglesia, que entonces empezaban a usar los dones para satisfacción personal. Entonces Pablo tiene que escribirles el 12, el 14 capítulos para decirles: hagan todo en orden, porque no es para satisfacerse ustedes, es para servir a tu hermano. El punto es que todos los problemas que pueden haber en una iglesia los resuelve el Evangelio, nada más. Y nuestros problemas los resuelve el Evangelio. Para eso son esos 15 capítulos seguidos. Lo que sabemos hasta acá es que donde hay una iglesia de Dios hay problemas. ¿Hay problemas? Los resuelven el Evangelio. Si conocemos el Evangelio, si entendemos que fuimos perdonados, si entendemos que la gracia es mayor que cualquier pecado que podamos pensar y aún ni pensar en esta vida, entonces estamos aplicándole el Evangelio a nuestra vida de comunidad. Y esta es la primera evidencia que hay en una comunidad de fe genuina. Se aplican unos a otros los beneficios de la cruz. Una iglesia de Dios amará perdonar y practicará el perdón recibido, o más bien dicho, y el perdón que ha recibido se lo deseará a todos los demás. Será capaz de pasar por alto las faltas. Y eso es lo que hace que una iglesia pueda estar unida. Ahora nuestro hermano al principio hablaba, era el 133, ¿verdad? Y él hacía una observación, la iglesia unida. Lo que hace que una iglesia se pueda mantener durante años unida es que han aprendido a perdonarse unos a otros. Muchas iglesias son iglesias solamente de una generación, 40 años y ya la iglesia muere. Pero no le enseñaron a sus hijos el valor central de la fe cristiana: perdonarse unos a otros. De hecho, decía unos ateos que se reunieron una vez en una universidad, que estamos frente a una gran crisis en Occidente, porque si se destruye la fe cristiana, se destruye la organización que tiene el valor más grande en cuanto al perdonarse unos a otros, porque ellos lo representan a través de la cruz. Si desaparece el cristianismo, desaparece la institución que tiene el valor más fuerte en cuanto al perdón. Y si no hay perdón, pues todos nos empezamos a pelear y nos destruimos como sociedad. En estos días he estado viajando a Escazú a hacer unas diligencias, y en la autopista hay un gran rótulo y yo no le tomaba importancia, pero luego de pasar tantas veces me empezó a molestar el rótulo y me molestaba porque es un anuncio publicitario de un cantante. Yo no sé si ya vino, va a venir o nunca va a venir, no sé. Es un cantante de reggaetón que hizo su campaña aquí en Costa Rica. Tiene un eslogan grande, hablando de los eslogans: nuestra cultura es la fiesta. Nuestra cultura es la fiesta. Es la misma Corintios: todo me es lícito, nada más que con palabras traducidas a nuestro idioma. Y me puse a investigar un poquito sobre esto y ver qué es lo que estos hombres o mujeres comunican en su filosofía. Y me encontré que resumen esto: el movimiento reggaetonero o el hip hop o toda esta música que viene del Caribe, lo que promueve es la libertad individual de las personas. ¿A qué me refiero con eso? Me acuesto con quien quiero, me visto como quiero, le meto al cuerpo lo que quiero, me compro lo que quiero, trato al que está delante mío como quiero, digo lo que quiero, pienso lo que quiero y a quien quiero. Y demuestro que eso es felicidad vistiéndome con joyas extravagantes, al lado de mujeres, carros lujosos, piscinas, discotecas. Y la juventud hoy en día piensa que la cultura de fiesta termina en eso: piscina y ropa corta. Y le quitamos todos esos adornos y lo único que queda es gente sola, gente que se ama a sí misma. Y bueno, la iglesia de Dios en Corinto estaba en un lugar
donde la cultura era de fiesta. Y creo que la iglesia de los sitios también está, como la de Cartago, está en un país donde hay una cultura de fiesta. Seguimos a las celebridades, a las marcas. La avaricia no solo está en el gobierno, sino está también en nosotros. El sexo inmoral ya no nos sorprende. Antes, hace 10, 15 años, mi mamá nos hubiera mandado un chancletazo, pero ahora se toleran todas las cosas. Se le ha abierto la libertad, las libertades individuales se han abierto, los derechos se reclaman más que los deberes. Vivimos en un país que todo le llama a Dios. Vean, Saprissa es Dios, la Liga es Dios, el turismo es Dios, los moles son dioses, los osos perezosos son dioses. ¿Usted no ha visto? La gente se detiene, solo falta que se hinquen a ver cómo cruza una calle. Ese es el mundo donde estamos. Y en cierta manera estamos aceptando los valores del mundo y ve cómo lo aceptamos, que adoctrinan a nuestros hijos y hacemos muy poco. La homosexualidad, los matrimonios mixtos, el aborto, la eutanasia, el cannabis, todo esto es la cultura de fiesta que llega al mundo y llega a la iglesia. Y la iglesia no hace nada. Estaba la historia de la mosquita que estaba volando, se encuentra otra mosca y le dice, mira ese montón de moscas allá abajo bailando. Y la otra mosca, que era más viejita, más entendida, decía, no están bailando, no vayas. ¿Cómo pueden estar equivocados tantos? Chao. Y se bajó y era un matamoscas. No estaban bailando. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer que nosotros como iglesia y ustedes como iglesia no se vayan al precipicio los próximos 20 o 30 años o 10 años? Y es que sigan cuidando el tesoro de la palabra de Dios. Ahora vamos a la palabra para poder exponer el texto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Este es un pequeño saludo que incluye en todas las cartas retóricas que escribe el apóstol Pablo. Y el arte retórico en aquel tiempo incluía un remitente, un destinatario y un saludo. No es tan distinto a como nosotros hacemos eso cuando escribimos un correo electrónico. Hay un destinatario, pero hay un remitente al quien le escribimos, hay un destinatario, hay un saludo. ¿Cómo está? Y queremos escribirle estas cosas. Así que Pablo utiliza el arte del momento para poder llegar a esta iglesia y poder dirigirla y animarla. Así que más que un saludo, aquí tenemos el evangelio expresado en pocas palabras. La palabra de Dios no le sobra ni una jota, ni una tilde. Todo tiene intención de Dios para formar nuestras vidas. Y lo primero que Pablo nos dice en el versículo 1 es: Él ha sido llamado por voluntad de Dios. Él no es apóstol por voluntad suya. Esto es lo primero que Pablo quiere recordarle a la iglesia. Pablo en su propia vida nunca habría escogido ser apóstol. Y de la misma manera, tú y yo nunca hubiéramos escogido ser cristianos. Ninguno de nosotros nació cristiano. Ninguno de nosotros nació queriendo ser cristiano. Y los testimonios pueden ir desde un grado menor hasta un grado alto de cómo resistimos una y otra vez el amor de Dios. Y en muchos casos tuvimos de llegar hasta lo más profundo, y ahí el amor de Dios nos rescató. Nuestra inclinación es a la cultura de fiesta, siempre.
Así nacimos, muertos en delitos y pecados. De hecho, la primera vez que Pablo se encontró con Jesucristo, o Jesucristo visitó a Pablo cara a cara, Pablo iba camino a Damasco en su caballo y le habían informado que una pequeña comunidad en esta ciudad estaba predicando el evangelio, y Pablo se fue a esta comunidad a encarcelarlos, torturarlos, enjuiciarlos. Él iba a parar la fiesta de los cristianos y iba a seguir con su fiesta. Él quería ir a Damasco a hacer fiesta con los cristianos. Sé que lo primero que debemos saber como cristianos, una iglesia de Dios consiste en gente que ha sido introducida al reino a la fuerza. Hemos sido introducidos a la iglesia cuando no queríamos. Es más, cuando leemos Isaías 65, dice: fui hallado por un pueblo que ni me buscaba. Ninguno de nosotros debería jactarse o pensar: yo hice algo, yo hice aquello, si no fuera por mi sacrificio, esta iglesia o cualquier iglesia no existiría. No, ha sido la voluntad de Dios el que te ha traído y te ha mantenido firme hasta el día de hoy. Y yo lo tengo muy claro en nuestra iglesia, y se lo he comunicado a la iglesia de Dios en Cartago. La iglesia no es de Alan, no es mía. Por lo tanto, si en algún momento yo debo salir de la iglesia, y así el Señor lo quiere, yo no tengo derecho ni llevarme ni un micrófono, ni una silla, nada. Porque el mismo que me puso ahí me puede sacar cuando Él quiera. Trabajamos para Él y no para nosotros mismos. Así que una iglesia de Dios y Pablo comparten un mismo llamado. Estamos aquí por voluntad de Dios. Y si yo me presento como pastor, no existe un pastor de Cristo si no hay una iglesia de Cristo. Entonces, ¿de qué es pastor? Y donde hay un pastor que quiera predicar a Cristo crucificado, allí también va a haber una iglesia que quiere escuchar a un Cristo crucificado. Si lo que andamos buscando es terapias y lo que llaman masajes espirituales para sacar al campeón que hay dentro de nosotros, es muy probable que esa no sea una iglesia de Dios. Esa sea una iglesia para el mundo y para nada más un Cristo que no es eterno. Versículo 30, 1:30, confirma esto que yo les estoy diciendo: por obra suya ustedes están en Cristo. Esto es lo primero que debe aprender una iglesia. No lo aprende al principio, lo aprende a lo largo del tiempo. Es por obra suya que nosotros estamos en Cristo. Si no fuera Dios que nos sostiene, ya nosotros nos hubiéramos vuelto al mundo. Y miren el destinatario, está en el mismo versículo, en el versículo 2. El destinatario dice: la iglesia de Dios que está en Corinto. Yo les hablé ahora de que había en la iglesia de Corinto partidismo, ¿verdad? Unos decían: yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Pero aquí Pablo no quiere entrar en esa tensión y le dirige la carta, no le dice: esta carta es para la iglesia de Cefas que está en Corinto, o esta carta es para la iglesia de Apolos que está en Corinto. No, Pablo solamente dice: la carta es para la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo quiere que ellos se vean tal cual son delante de Dios. Y al final, por más rótulo que pongamos, nuestra iglesia se llama Gracia Soberana Cartago, pero eso no lo hace la iglesia. El rótulo no nos hace una iglesia. Lo que nos hace una iglesia son quizás estas cosas: somos un pueblo santo de Dios aquí en los sitios. Pablo dice ahí en versículo 2: han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Un rótulo no puede ser santo, puede ser bonito y puede dar ubicaciones, pero la iglesia es esto, es la gente. Y está la gente reunida y quieren ser santos. Ahora, santos no es pureza moral en su primer sentido. Santos significa ser apartado para un propósito. La primera vez que en la Biblia aparece ese término está con Moisés, cuando Dios llama a Moisés y le dice: te he apartado para un propósito. ¿Cuál es? Ir a sacar al pueblo. La segunda vez aparece en el monte Sinaí, cuando Dios le dice a Israel: los he apartado para mi adoración.
Y una siguiente vez es cuando aparece aquí, somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido santificados. La iglesia es un conjunto de personas que han sido sacadas de la fiesta de afuera para venir a reunirse y adorar al Dios verdadero. Esa es la iglesia. Y eso es lo que hace que una iglesia sea una iglesia. Dos cosas que nos pueden ayudar a entender hacia dónde vamos como iglesia, hacia dónde yo puedo hablarles que es una buena dirección que pueden tomar como iglesia. Todos los que creen deben recordar esto: si creemos es por voluntad de Dios. Esto implica que la iniciativa de nuestra salvación estuvo siempre en Dios. Él quiso aplicarnos los beneficios de la muerte de Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que nos sostiene. Esa es la centralidad del Evangelio. Eso es lo que nos sostiene firmes. No puede haber ninguna jactancia, porque fue Dios quien quiso salvarnos. Fue Dios quien cambió nuestro corazón de piedra y nos puso un corazón tierno que pudiera verle a Él y obedecerle a Él y amarle a Él. Y lo segundo que nos puede ayudar a entender si somos una iglesia de Dios es que la iglesia no se rige por lo que dicen los hombres, sino por la centralidad del Evangelio. Queremos cantar el Evangelio, queremos vivir el Evangelio, no solamente cuando nos reunimos como iglesia, sino que somos iglesia 24/7. En todo momento somos iglesia. Y lo que hace la iglesia es reunirse un domingo para tomar provisiones para el camino, pero luego es trasladada a los trabajos, a las comunidades. Seguimos siendo iglesia y seguimos siendo gente del Evangelio. Seguimos siendo gente que quiere ser santificada delante de Dios. Y por el resto de tiempo que nos queda por vivir, queremos darle gloria a Dios. Y esto lo podemos tomar solamente del saludo. Ahora, para darle más contenido a esto y a la pregunta que hice al principio, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia de Dios? No hay nada mejor que leer estos siguientes versículos del 4 al 9. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y una iglesia es una iglesia de Dios porque Dios ha decidido desde antes del mundo, antes de la creación de todas las cosas, presentarnos a su Hijo. Una iglesia es una iglesia porque es una comunidad de fe a quien Dios ha querido darle a conocer la gracia del Evangelio. ¿Y cuál es la gracia del Evangelio? Ahí está el versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, porque la gracia de Dios les fue dada en Cristo Jesús. La gracia más grande que puede recibir una iglesia es la salvación. Es el mayor y más grande regalo para una iglesia. Por eso es que se le llama cuidarlo con temor y temblor. Y no entender el texto, no tanto entender que el texto nos habla de salvación, sino que afecte nuestra vida y nuestro corazón, de tal manera que despertemos a esa realidad. Se nos ha dado a Cristo. Y si Cristo es la verdad, entonces hay descanso para nuestras vidas. Pablo usa la palabra carismas. De allí los gringos sacan el tema carismáticos. Y la palabra el carisma más grande que hemos recibido es que Dios nos ha aplicado los beneficios de la muerte de Cristo. Ese es el regalo más grande.
Cristo se ha vuelto nuestro representante legal, de tal manera que cuando vamos al cielo, Cristo ha limpiado nuestra hoja de vida. Nuestra parte es asentir, no solo confesar con la boca, dice con el corazón, es asentir que Cristo es suficiente para nuestra paz con Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? El regalo más grande es la imputación. Cristo se imputa nuestros pecados y muere por ellos, o carga nuestros pecados, los hace suyos. La paga del pecado es muerte, así por eso Cristo tiene que morir, porque Él se ha cargado todos los pecados. Pero al mismo tiempo Cristo nos imputa o nos traslada su vida santa. De tal manera que la vida perfecta de Cristo está a favor de nosotros y la vivimos por la fe. Cristo toma nuestras ropas sucias y se viste de ellas, y toma sus ropas limpias de rey y nos viste de ellas. Y esta debería ser la razón por la que nos congregamos. Venimos a adorar al que nos salvó. Ahora, sigue conmigo esta ilustración ficticia, es una sola ilustración. Pablo está en el cielo y Dios le llama: Pablo, sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí. Y el Señor le dice: Pablo, quiero que me hagas un dibujo, un retrato. Sí, Señor, ¿de qué quieres que te haga un retrato? Quiero que me hagas un retrato de cómo ves tú la iglesia en Corinto. Hazme un retrato de cómo ves la iglesia en Corinto. Así que bueno, aquí hay una oración en el texto, pero nosotros vamos a hacer la dinámica de que Pablo está pintando un retrato. ¿Y qué es lo primero que dibuja Pablo? Pablo está pintando la iglesia de Corinto, aquí en la pared. Y lo primero que pinta en la iglesia de Corinto es que tiene un regalo inmerecido. Tiene un don, el don más grande que ya muchas iglesias tradicionales no lo tienen. No lo tiene la iglesia católica, no lo tiene la iglesia episcopal, no lo tienen las iglesias tradicionales de la antigüedad. El don más grande es que tienen a Cristo. Si tienen a Cristo, tienen el Evangelio, porque tener a Cristo es tener todo. Y tener todo y no tener a Cristo es tener nada. Tienen a Cristo. Pablo pudo haber empezado por la cocina y haber dicho: uy, voy a pintar aquí a este hombre que está con la mujer de su padre. Voy a pintar a estos tres que son divisivos y se están jalando el pelo. Estos que son carnales, pleiteros del capítulo 3. Voy a pintar estos que cenan indignamente. O estos otros que están desordenando la iglesia usando sus dones para beneficio propio. Pero lo primero que Pablo hace es lo mismo que haría Jesús, y es ver la iglesia llena de gracia y no de juicio. Aunque la iglesia merece el juicio y la ira de Dios, se nos ha dado misericordia. Pablo ve la iglesia como Dios la vería: santa, sin mancha, santificada por Cristo. Y esto me llama mucho la atención, porque una de las maneras evidentes en que una iglesia puede crecer en unidad es si empieza a mirar a su hermano como Cristo lo ve, no como nuestro pecado lo ve. Decía Miguel Núñez: una marca distintiva de una iglesia de Dios es su capacidad de amar aún a sus enemigos. Las divisiones, los alejamientos, los resentimientos, los pleitos son originados por una sola cosa: un excesivo amor hacia nosotros mismos y un insuficiente amor hacia los demás. Una iglesia puede ser edificada en la carne, pero una iglesia de Dios será edificada en el Espíritu Santo. Y el amor que se tienen los unos a otros será el testimonio público de la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Cómo ves a tu hermano? Yo le hice esas preguntas a nuestros hermanos en la iglesia, porque conozco mi iglesia. ¿Cómo nos vemos como hermanos? ¿Cómo ves a tu hermano? Puede ser alguien
con quien no consideramos tener nunca una relación de amistad. Nos hace falta. Puede ser que el nivel académico no nos permita relacionarnos con gente que tiene un nivel más bajo. Entonces ahí no hay comunión. Oramos por nuestros hermanos. Damos gracias de que el Evangelio no hace distinción de personas. No nos sorprende que en una iglesia haya gente que no es de nuestra familia cercana y se preocupe por nosotros. Esa es la primera gracia que puede recibir una iglesia de Dios. Y es proyectar el Evangelio los unos a los otros. Pablo sigue pintando. Y en el versículo 5 nos dice algo más, de hecho del 5 al 7. Él pinta que esta iglesia es rica en todos los dones. Dice que no le falta nada a esta iglesia. Tienen palabra, tienen conocimiento y tienen el testimonio de Cristo. Esa es la identidad. La centralidad del Evangelio nos dice que se nos ha dado a Cristo. Y tenemos a Cristo, tenemos todo. Ahora la identidad de nosotros, ¿cómo es que nosotros nos identificamos con aquello que se nos ha dado? Dios nos ha santificado a través de la palabra. ¿Cómo se ve esa santidad? Bueno, esta iglesia enseña, habla, interpreta la palabra, profetiza, pronuncia en la palabra. Es decir, la iglesia está enriquecida por el poder de la palabra. El Evangelio, que es un don inmerecido, se transforma ahora en habilidades para la edificación mutua. Mientras Pablo pinta esta iglesia, la ve rica, la ve completa. Es una iglesia que sabe razonar bien. Es una iglesia que recibe la instrucción y es una iglesia que quiere florecer. Es una iglesia que quiere ser madura. Hay 3 etapas en una iglesia: la del niño, la del joven y la del adulto. Algunos en Latinoamérica somos iglesias como niños, apenas estamos aprendiendo. 50 años tiene la iglesia en Latinoamérica. En Estados Unidos hay iglesias jóvenes y hay iglesias maduras que tienen ya 400 años de existencia, 300 años de existencia. Y la madurez se la da esto: el enseñar, el hablar, interpretar la palabra, pronunciar la palabra, crecer con la palabra de Dios. Así que el reto para las iglesias en Latinoamérica es que pasen de ser iglesias de niños, que solamente se les puede dar lechita, y que empiecen a comer comida sólida, empiecen a formar carácter como el de Cristo. La iglesia de Corinto practicaba hasta 10 pecados, les dije, ¿verdad? Detestables que no podían. Sin embargo, Pablo no dice, Pablo trata más duramente a la iglesia de Gálatas que a la iglesia de Corinto. Es interesante ese análisis. Pero imagínense que en Cartago no hayan muchas iglesias y haya una persona que cree en Cristo, y nuestra iglesia sea como la iglesia de Corinto, que ama la fiesta y que dice que todo es lícito, y que esta persona le pregunte a Pablo, si Pablo viviera en ese tiempo: Pablo, ¿a qué iglesia puedo ir ahí en Cartago? Y Pablo se rasque la cabeza: ay, es que mandarlo a la iglesia de Cartago sería peor para él, ¿verdad? No tengo iglesias en Cartago. ¿Qué pasa con la iglesia de los sitios? Es un lugar donde la gente puede venir y conocer y formar su vida, crecer. Ese es el reto: pasar de ser una iglesia de niños a una iglesia joven, una iglesia adulta que crece y se centra en la persona de Jesucristo. Lo siguiente es en la pintura, y me parece muy importante, es como que Pablo dice, esta iglesia conoce el testimonio de Cristo. Cada vez que aparece el testimonio de Cristo se refiere a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esas marcas están en la iglesia. En el cuadro está bien claro. Pablo pinta, ellos entienden la muerte de Cristo. Ellos entienden que murió, que fue sepultado y resucitó. Ellos entienden el valor de la cruz para sus vidas.
Porque todo, dice el versículo 5, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como en el testimonio acerca de Cristo, fue confirmado en ustedes. Y cuando conversaba con un pastor amigo, me decía, Alan, recuerda esto siempre. En una iglesia donde haya una pizca de gracia divina en cualquier persona, no importa que no entienda mucho, ahí ya está operando el poder de Dios. Así que para ser un cristiano no necesitas conocer todo, necesitas ser humilde y enseñable por el Señor. Nada les falta. Es decir, ningún carisma les falta. Cuando Pablo la pinta, esta iglesia está hermosa, ¿verdad? Qué lindo ir a esa iglesia. ¿Dónde queda? ¿Habrá una en Cartago? ¿Habrá una en Costa Rica? Sí. Bueno, Cristo hace posible que la iglesia se vea así. Aunque en la práctica muchos de nosotros digamos, estoy caminando como el cangrejo. Totalmente lo contrario, ¿verdad? Pero todavía falta más en la pintura. Hay un último toque que Pablo le quiere dar a la iglesia. Y es un toque escatológico. Versículo 7. El don de la palabra les ha dado un deseo ansioso por encontrarse con ese Cristo crucificado y resucitado. De manera que no les falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será eso? Una iglesia de Dios está esperando que su novio vuelva. La esposa está esperando que Cristo regrese. No es un tema que está descuidado en la iglesia. Esperamos el regreso de Cristo. Y no nos ponemos a pelear en cómo será ese regreso, si 7 años antes o 7 después. No, simplemente esperamos que Cristo venga y cumpla su última promesa de restaurar todas las cosas por las cuales ha puesto fe en mí. Una iglesia de Dios espera el regreso de su Dios. Y esta iglesia no recibirá nada menos que a Cristo. Se reúne para escuchar a Cristo. Se reúne para ser llenada de la abundancia de la vida de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Y además es una iglesia que está segura en la promesa fiel del retorno triunfante de Cristo. Y la firma final, por aquello de las dudas, está en el versículo 8 y 9. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor. Qué versículos más alentadores, o qué pintura más alentadora. Esta iglesia, cuando leyó esta carta, sabía y entendió sus pecados de arrogancia, que daban vergüenza, sus pleitos, sus preferencias, el que se creían más sabios, el que abusaban de los dones, de la cena del Señor irreverentemente. Saben de pecados escandalosos dentro de ellos y nadie hace nada, pero Dios ha escrito que Él sería fiel en la iglesia, que los va a confirmar hasta el día final. Él nos está puliendo por medio de su palabra y muchas veces a través del sufrimiento, porque Él ha dicho que somos santos. Dios está con su iglesia y Él ha dicho, la voy a presentar irreprensible para el día que se encuentre con el novio. Entonces, al final, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia de Dios? Dios. Quitamos a Dios del centro de nuestras vidas y lo que tenemos es una religión más. Alguien podría decir, Pablo, te equivocaste, esta no es la iglesia real, esa es la iglesia ideal, solo es la pintura. Para el ojo humano tal vez será así, pero Dios elogia a su iglesia porque Él ya la ha visto acabada. Él ya la ha visto pulida y terminada. De hecho,
El famoso Miguel Ángel, ese que esculpió en el Vaticano, ahí en la Catedral de San Pedro, las hermosas obras de arte. Iba camino a su taller y le dice a su criado: júntame esa piedra de mármol que está ahí. El criado le dice: Miguel Ángel, pero tienes un montón de piedras en el taller. ¿Por qué quieres esa piedra que está llena de mojo, está ahí tirada, despedazada en la cantera? Y Miguel Ángel le dice: es que he visto un ángel. Lo único que me queda es quitarle todo lo que no es ángel. Y se la llevó a su cantera y después de unos años esculpió el Ángel de Boloña, que es una de las 7 maravillas arquitectónicas de la era medieval. Si este hombre mortal, gnóstico, no creía en el Dios de la Biblia, pudo hacer esto y ver un ángel dentro de una piedra de cantera que no sirve para nada, ¿no podrá hacer Dios eso con una iglesia? ¿No podrá hacer eso Dios con su vida y con la vida mía? Y presentarnos irreprensibles para aquel día de nuestro Señor Jesucristo. Y este es mi reto para ustedes entonces. Podrán crecer y escalonar más en la vida de iglesia cuando ustedes empiezan a ver como Dios los ve a ustedes. Los ve dotados del Evangelio por Cristo Jesús. Los ve ricos en palabra, los ve ricos en testimonio, en conocimiento. Los ve compartiendo los dones unos a otros, esperando la revelación de Cristo. Y se están soportando los unos a otros. No, soportarse no es que, ¿qué parece? Y viene aquel. No, soportarse es ponerle el hombro a mi hermano. Porque Dios ha dado la iglesia y nos ha reunido para que juntos caminemos de tal manera de que podamos ser irreprensibles en esta vida por el poder de la palabra de Dios y la vida de iglesia. Ya me pasé de tiempo, ya sí, ¿verdad? No me emociono. Termino con una historia que quiere ilustrar esto. Yo le he dicho esto a nuestra iglesia en Cartago: o somos una iglesia que abraza la fiesta, o somos una iglesia que detiene la fiesta. Ambas implican responsabilidades y compromisos. Si queremos ser una iglesia centrada en Jesucristo, vamos a estar siempre deseando detener la fiesta, y esto va a causar dolor en un mundo que quiere meterse dentro de nosotros. Y me acordaba de la historia de William Borden. Ya nosotros los de más edad nos acordamos de la leche Borden, cuando no había monopolios en el país. La famosa leche Borden. Bueno, esto es una franquicia americana que no solo tiene leche, tiene muchos productos. Y había el heredero, se llamaba William Borden, millonario desde nacimiento, heredero de todo el imperio Borden en Estados Unidos y en el mundo. Y un día, menos de 20 años, conversa con sus papás y les anuncia: papá, no voy a seguir el negocio de la empresa Borden, no, quiero ser misionero. Y sus padres pensaron que era una de esas ilusiones de juventud, pero William Borden se aferró a su fe y a lo que quería hacer. Terminó sus estudios rápidamente y emprendió su viaje a China. Y en la ruta de viaje no era como ahora que hay vuelos y diferentes maneras de viajar. Mientras iba en barco hacia allá, hizo una parada en Egipto y ahí murió mientras aprendía el idioma. Contrajo meningitis. Para ese tiempo no había medicamento. Regresaron su cuerpo, lo enterraron sus padres, y a unos amigos le entregaron de vuelta a sus padres la Biblia que Borden usaba. Y tenía 3 cosas marcadas en la Biblia, en el borde, así en unas orillitas de su Biblia.
que llamaron la atención. Eran sus 3 valores. Número 1, en la Biblia decía sin reservas. William Borden decidió entregar toda su vida por completo a Jesús. Renunció a su gran herencia millonaria y a su gran poder y dinero. Y desde que terminó sus estudios universitarios, lo único que demostró fue tener hambre y sed por la palabra de Dios. Y ni un solo instante pensó en reservarse algo para él, ni siquiera su tiempo en este mundo, y por eso con gozo decidió ir a la China, sin reservas. La segunda palabra que estaba en su Biblia era sin vuelta atrás. Aunque él tenía muchas oportunidades de trabajo por su alto nivel social, era un buen estudiante y triunfó a su corta vida. Sin embargo, su fe lo afirmó de tal manera que él le escribió una carta a su padre diciéndole que aunque me rechaces como hijo, yo he encontrado un mejor refugio que la riqueza de mi familia. Se llama Cristo. Y la tercera palabra que él escribió en su Biblia, sin remordimientos. Y las escribió unos días antes de morir, cuando estaba en el hospital sufriendo por la calentura. Dios tenía otro plan. Borden no fue hasta China, llegó hasta Egipto. Pero su legado es haber dejado estas 3 palabras inmortalizadas. Y muchas iglesias han crecido y les ha dado valor a los misioneros. Porque no fue la fortuna, no fue el legado familiar lo que hizo que el evangelio se expandiera por el mundo, sino estas 3 simples palabras. Y yo le oro al Señor que Dios haga de esta iglesia La Cosecha una iglesia sin reservas, sin deseo de volver atrás y sin remordimientos. Que el evangelio sea el mayor tesoro en su vida y que así el Señor pueda completar aquello que Él pensó desde antes de fundar la iglesia y que ha escrito en su palabra. Todas las cosas ayudan a bien para que su nombre sea exaltado, y queremos andar en todas las cosas que el Señor ha preparado para que ayuden a nuestro bien.